Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos a esto que es el capítulo 198, a punto de llegar a los 200 capítulos de esta Fosa Escéptica que comencé hace 5 años y que me ha dado la oportunidad de convivir con muchos de ustedes, ya sea vía YouTube, vía Facebook, vía Telegram y en todos esos lugares donde estamos y hemos hecho una comunidad muy bonita de ateísmo, escepticismo y pensamiento racional. Y bueno, antes de empezar, quiero decir que esto del YouTube, que es apasionante para mí, es un nuevo canal de comunicación, ¿verdad? Yo creo que el invento más revolucionario a nivel de comunicación que ha habido en toda la historia de la humanidad. YouTube, sí, sin duda alguna. Y bueno, los mensajes que me dejan en los videos son de verdad, los aprecio mucho a todos los que apoyan el canal. Ya somos más de 1000, como decía, ya estamos llegando a los 1100. Y bueno, los religiosos también se apersonan, se aparecen de repente para decirme y hacerme comentarios que realmente rayan en lo absurdo, ¿no? Les voy a leer uno que acabo de contestar. Un tipo, que no voy a decir el nombre para no darle publicidad, dice que yo me estoy equivocado, que la Iglesia Católica se desvió de los mandamientos de Cristo. Dios no tiene la culpa de que unos hombres que se hacían llamar cristianos cometieran semejantes actos de barbarie. Le recomiendo que busque en internet Cristo no fundó la Iglesia Católica de History Channel. Ellos no son precisamente cristianos. Le ruego el favor de que investigue primero antes de emitir su juicio. Yo le digo, pues entonces Dios no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente, porque si sus borregos se desviaron y él los estaba observando, o Dios no pudo, ¿verdad?, aplicándole lo dicho por Epicuro, ¿verdad? Dios no pudo corregir a sus borregos, entonces no es omnipotente. Creo que al que le hace falta razonar es a ti. Y la verdad es que ya no me estoy cansando, pero la verdad es que el nivel de ¿cómo se llama? Me han mandado al infierno, me han dicho que en algún momento de mi vida o después de muerto me voy a tener que arrodillar frente a Dios. Me han mandado al infierno infinidad de ocasiones y de verdad yo trato de contestar todo, pero llega un momento en que es imposible con este tipo de gente que no pone ni un miligramo de razonamiento en las cosas que me dicen, y otros de plano pues me insultan, cosa que me divierte mucho. Y bueno, también me divierte que me mandan al infierno y que me voy a tener que arrodillar. Dice, no sé si le quedó satisfecho yo no. Hasta donde yo sé, el cristiano está dispuesto a morir, no a matar por lo que cree. Imagínense, se pasa por el arco del triunfo las cruzadas, la quema de brujas, todas las guerras con matices religiosos que ha habido en la historia de la humanidad. Y él dice que no, que el cristiano, el religioso, está dispuesto a morir, pero no a matar. Y se incluye, dice, bendice a los que te maldicen, ora por los que sí persiguen y os ultrajan. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer. Le recomiendo que cuando lea la Biblia esté más atento a lo que ella le dice. En fin, cosas que pasan en el YouTube, al canal que les estoy invitando a suscribirse y a hacer de esta comunidad algo más grande todos los días. Hoy vamos a hablar de algo que me llamó la atención. ¿Sabían ustedes que hay un montón de cosas que antes eran demoníacas en la historia de la religión? Y hoy voy a tratar de algo que me encontré y que está muy interesante.
Y para no hacerles más largo esto, digo, estoy hablando obviamente sin doble sentido, vamos a empezar de una vez con esta fosa séptica. Los adalides de la moral divina que transmitieron las supersticiones y creencias prehistóricas que hoy día muchos creen, haciéndose ricos a costa de la credulidad que propagaban, demostraron en más de una ocasión el nivel de cordura que les provocaba ese virus llamado fe, que tanto empeño pusieron por propagar. Se podría pensar que teniendo tanto contacto divino con ese personaje del que tanto hablan, sus juicios deberían haber sido más certeros, pero la realidad les puso en su sitio, y si hoy día disfrutamos, todos incluidos sus herederos ideológicos, de muchas cosas, no fue por ellos, y su carácter conservador y tradicionalista motivado por su miedo irracional y sus fantásticas revelaciones, sino porque la sociedad de carácter más pragmático, curioso y progresista, pues finalmente se impuso a sus delirios más esquizofrénicos y paranoides. Que sirva como primer ejemplo de la lista de cosas de uso común hoy en día y que mostraré en algunos otros episodios de la fosa escéptica, y que en su día fueron rechazadas por los religiosos debido a su ya conocido espíritu intolerante por considerarlas demoníacas. Hoy estoy hablando de la humilde pero nutritiva patata. ¿Quién no ha probado alguna vez una patata? Bueno, esto de la patata es un nombre que deriva de la mezcla de papa y batata. Esto es un pequeño breviario cultural. ¿Serían reticentes a comerlas alegando que estas son la obra del diablo? ¿O por no aparecer en la Biblia? Pues eso es lo que pasaba el cristiano en el siglo XVI y que incluso se postergó varios siglos después en el pensamiento popular. Vale que su aspecto fuera poco agradable a la vista para los conquistadores y aquellos primeros europeos en verla, ¿verdad? Debido a esto, el aspecto pues ha evolucionado desde ese entonces, y a sus escrúpulos a todo aquello que saliera de la tierra, por lo cual asociaban con el diablo, hicieran que solo le vieran utilidad como poco más que un objeto decorativo. Pero, ¿de verdad, un invento del diablo? De nuevo, el miedo conservador y tradicionalista hizo que el cristianismo demonizara otra cosa útil y necesaria, que la volviera demoníaca. En este caso, por la aportación de nutrientes a la dieta, tan necesario sobre todo cuando se vivía prácticamente aislado. Tal vez su aspecto, que recordaba a su familia evolutiva, de la orden de las solanales, más letal que la belladona, influyera en su rechazo y demonización. El religioso es miedoso por naturaleza, y esto le habría influido en su oposición al ya conocido tubérculo americano, conocido ahora y conocido por los indígenas mucho antes, pues estos ya llevaban plantándolas y seleccionando sus semillas desde hacía miles de años atrás, entre 6,000 y 10,000 años, en el norte del lago Titicaca, en los Andes del sur del Perú. La patata solo fue usada en casos extremos por occidentales cuando el hambre y la necesidad apremiaban. Tampoco es que la religión inca fuera más coherente, pese a conocerla durante milenios. Estos la habían divinizado, le rendían culto e incluso sacrificaban a personas en su nombre. En su mitología, Papanama era una deidad femenina con el aspecto de este tubérculo. El primer registro de contacto europeo con la patata la obtenemos del cronista general de las Indias Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés en 1535, cuando éste escribe en su Historia Natural y General de las Indias, basado en informaciones del maestre Juan Cabezas. Esto es lo que escribió. Una fructa, es un español antiguo, debo advertir. Una fructa hay
en aquella tierra por donde anduvo el mariscal don Diego de Almagro, de la otra parte del Cusco, que la produce de sí la misma tierra. Son como ajes redondos, es decir, como batatas, boniatos, redondas, tan gruesos como el puño, llaman los pipas, es decir, papas, por error de las impresores, quieren parecer turmas de tierra. Al no conocerlas y por su aspecto, las confundía con turmas de tierra. Las turmas o criadillas de tierra era como llamaban a las trufas. A los conquistadores el aspecto desagradable les recordó a estas, a las que tampoco tenían mucho aprecio. Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, y sus hombres, fueron los primeros en probar este alimento en 1537. En la expedición por el río Magdalena, que dirigió en busca del mítico El Dorado en 1537, uno de sus exploradores, el militar y sacerdote Juan de Castellanos, dijo de ella que era el verdadero tesoro de los incas. Y es norma. La mayoría de su expedición había muerto por escorbuto y esta planta, preparada en forma de puré por un chamán, les había salvado la vida gracias a sus vitaminas. En aquella época era común confundir la patata con la batata, mencionada por vez primera por el cronista italiano Pedro Mártir de Angleria, que vivió entre 1455 y 1526, que puede verse en el Opus Epistolarum, una recopilación de sus cartas. Los ingleses cometieron un error al atribuirse la importación de la patata debido a esta confusión. En 1552, Francisco López de Gómara habla de ellas en su Historia General de las Indias, una obra que recopilaba todo lo que le habían contado sobre la conquista del Nuevo Mundo. Y decía señor Francisco López de Gómara: viven en el collao los hombres 100 años y más, carecen de maíz y comen unas raíces que parecen turmas de tierra y que llaman ellos papas. Pedro Cieza de León, en sus crónicas, también la menciona y de hecho la trae a España, la lleva a España más bien por vez primera en 1553. En estas provincias hay, dice él, de las mismas comidas y frutas que tienen los demás que quedan atrás, salvo que no hay de las palmas de los pexibaes, mas acogen gran cantidad de papas que son como turmas de tierra. Teniendo en cuenta que para Cieza de León los indígenas fueran adoradores del diablo, no se hace extraño que pensara, como tantos de su época, que dicho alimento fuera también diabólico. De los indígenas, señor Cieza de León dice que son algunos grandes agoreros y hechiceros, pero no usan el pecado nefando ni otras idolatrías, mas de que cierto solían estimar y reverenciar al diablo con quien hablaban los que para ella estaban elegidos. Eran los naturales, sigue diciendo él, de estos pueblos en extremo agoreros, y usaban de grandes religiones, tanto que en la mayor parte del Perú no hubo gentes que tanto como estos sacrificasen, según es público y notorio. Sus sacerdotes tenían cuidado de los templos y del servicio de los simulacros que representaban la figura de sus falsos dioses, delante de los cuales a sus tiempos y horas decían algunos cantares y hacían las ceremonias que aprendieron de sus mayores, al uso que sus antiguos tenían. Y el demonio con espantable figura se dejaba ver de los que estaban establecidos para aquel maldito oficio, los cuales eran muy reverenciados por todos los linajes de estos indios. Entre ellos uno daba las respuestas y les hacía entender lo que no pasaba, y aún muchas veces, por no perder el crédito y carecer de su honor, hacía apariencias con grandes meneos para que creyesen que el demonio le comunicaba las cosas arduas y lo que había de suceder en lo futuro, en que pocas veces acertaba, aunque hablase por boca del mismo diablo. Y ninguna batalla ni acaecimiento ha pasado entre nosotros mismos en nuestras guerras locas que los indios de todo este reino no lo hayan primero anunciado, mas cómo y a dónde se ha de dar, antes ni ahora nunca de veras aciertan, ni acertaban, pues está claro y así se ha de creer que solo Dios sabe los acaecimientos por venir y no otra criatura. Y si el demonio acierta en algo, es acaso y porque siempre responde equívocamente, que es decir palabras con muchos entendimientos,
y por el don de su sutilidad y por la mucha edad y experiencia que tiene en las cosas, habla con los simples que le oyen. Y así muchos de los gentiles conocieron el engaño de estas respuestas. Muchos de estos indios tienen por cierto el demonio ser falso y malo, y le obedecían más por temor que por amor, como trataré más largo en lo de delante. De manera que estos indios, unas veces engañados por el demonio y otras por el mismo sacerdote, fingiendo lo que no será, los traía sometidos en su servicio, todo por la permisión del poderoso Dios. Es así como dice este señor Cieza acerca de los indígenas que consumían la patata. Para de Cieza, al igual que para todo europeo de aquella época, toda religión contraria o rival del cristianismo era falsa y o provenía del diablo. ¿Les suena haber oído esta opinión hoy en día? Por ello, según dicho pensamiento inherentemente intolerante, que ahora vemos como fanatismo, se veía en los conquistadores de la mano de la Iglesia la necesidad de evangelizar, aparte de por el ansia de conquista y por creerse poseedores de un derecho divino. Por ello, por este tipo de pensamiento mágico, no es de extrañar que para estos la patata, o sea la papa, fuera algo sacado de la brujería o de su diablo. Hacia 1570, este producto solo le servía como alimento para sus animales, como abono para otras plantas o poco más que un adorno, un objeto nuevo y curioso que exhibir. Solo los más pobres la habían probado como último remedio a las frecuentes hambrunas de aquella época. De hecho, solo la necesidad hacía que se produjeran excepciones. El lugar donde estas se usó por vez primera como alimento fue el mismo lugar por donde accedió por vez primera este fruto del viejo continente, la ciudad de Sevilla. Esta se proporcionaba como sustento en los hospitales. En el entonces denominado como Hospital de las Cinco Llagas, hoy sede del Parlamento de Andalucía, se dio a los enfermos y a las tropas que allí repostaban. El ecónomo las había comprado no por gusto, sino por su bajísimo valor, producto de ser tan despreciadas, desprecio que le valió el poco éxito que éstas tuvieron, pues la patata era considerada por estos como insulsa, flatulenta, indigesta, debilitante y malsana, solo adecuada para engordar cerdos. Por aquella época, en 1571, poco se conocía de ellas. Lo más que había eran vagas citas sobre este alimento por parte de los conquistadores españoles, que apenas tenían difusión. Pedro Pizarro, primo de Francisco Pizarro y cronista del virrey Francisco de Toledo, dice de estas patatas: las indias casadas que andaban en la guerra llevaban a cuestas la comida de sus maridos, las ollas y aún algunas las chichas, que era cierto brebaje que hacen de maíz como vino. De este maíz hacían pan y chicha y vinagre y miel, y sirve de cebada para los caballos. La comida de los indios pobres era este maíz ya dicho, y hierbas, papas y otras legumbres que cogían, y algún pescadillo pequeño de los ríos de la sierra. Vamos a seguir platicando acerca de estas patatas, ahorita que regrese aquí a la fosa séptica. Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Me da mucho gusto saludar a Pablo Llorens. ¿Cómo estás, amigo? Qué bueno tenerte por aquí. Y qué bueno, gracias, te lo agradezco mucho el apoyo que has brindado siempre a la fosa escéptica y al canal de YouTube y a tu actividad en el grupo de Facebook y en Telegram. Te lo agradezco muchísimo y no sabes cuánto te aprecio la deferencia que haces hacia esta fosa escéptica y los canales que mantengo continuamente. Tinta79, hola, ¿cómo estás, Tinta? Dice, buenas noches, Alfonso y Pablo, no entiendo por qué no me está funcionando los anuncios para este programa. Me imagino que lo que no está funcionando son las notificaciones que hace Spreaker para que sepas que hay un programa en vivo de la fosa escéptica. Sabes que a mí también me ha pasado y no entiendo por qué, porque lo tengo activo. Es una cuestión de Spreaker, no es mi culpa y mucho menos la tuya. Y si no sabía el tema de las patatas, jamás lo había escuchado, pues yo de verdad que estoy sorprendido y me he encontrado un montón de cosas, ya investigándole, bueno, pues empecé con esta, pero hay un montón de cosas que en la antigüedad se consideraban demoníacas y que iré tratando en sucesivas emisiones de la fosa escéptica, no una tras otra para no hacerlo aburrido, pero sí esporádicamente incluiré alguna de estas cosas que se me hacen sumamente extrañas y que hablan mucho de la imaginación, de este pensamiento mágico que ha pertenecido a esta secta religiosa durante toda la historia, ¿verdad? Y ya lo haremos en una forma periódica, ¿no? Otra de las pocas excepciones, por lo visto, de esto de la patata fue la monja Teresa de Jesús, que era de Ávila, España, que en una carta a la priora del convento del Carmen de Sevilla, con fecha del 19 de diciembre de 1579, escribe: Jesús sea con vuestra reverencia siempre, mi hija. La suya recibí y con ella las patatas y el pipote y 7 limones. Todo vino muy bueno, mas cuesta tanto traer, que no hay para qué me envíe vuestra reverencia más cosa ninguna que es conciencia. Qué extraño al mismo tiempo se nos parece esta forma de escritura del siglo XVI. ¿Verdad? En 1590, José de Acosta publica Historia Natural y Moral de las Indias, donde cuenta lo siguiente: pasada la ciudad de Cusco, que era antiguamente la corte de los señores de aquellos reinos, las dos cordilleras que he dicho se apartan más de una de otra y dejan en medio una campaña grande o llanadas, que llaman la provincia de Collao. En estas hay cantidad de ríos y la gran laguna Titicaca, y tierras grandes y pastos copiosos. Pero aunque es tierra llana, tiene la misma altura y destemplanza de sierra, tampoco cría arboleda ni leña, pero suplen la falta de pan con unas raíces que siembran, que llaman papas, las cuales debajo de la tierra se dan, y estas son comida de los indios, y sacándolas y curándolas hacen de ellas lo que llaman chuño, que es el pan y sustento de aquella tierra. Pese a que en 1601 Juan de Castellanos las describiera en sus elegías de varones ilustres de Indias, obra que no fue publicada hasta 1886, él escribe así: trufas redondillas raíces que se siembran producen un tallo con sus ramas y hojas y unas flores, aunque raras, de color purpúreo amortiguado, y a las raíces de esta dicha hierba, que será de 3 palmos de altura, están nacidas a ellas sola tierra, del tamaño de un huevo más o menos, unas redondas y otras perlongadas, son blancas, moradas y amarillas, harinosas raíces de buen gusto, regalo de los indios y aún de los españoles golosina. En 1604, el entonces cardenal Jerónimo del Hoyo, así se llama, yo no estoy inventando, en las memorias del arzobispo de Santiago, contaba como años atrás, en 1576, en el monasterio de Herbón, hoy día más conocido como Padrón, hizo plantar papas al señor arzobispo don Francisco Blanco, siendo despreciadas por bastas y no volviéndose a plantar en Galicia hasta mediados del siglo XVIII. Hacia 1620, el fruto entró en las colonias inglesas en el Nuevo Mundo cuando el gobernador británico de las Bahamas envió una caja de regalo de Solanum tuberosum, que así se llama su nombre científico, al gobernador de la colonia de Virginia. Aparte de su limitada extensión por las colonias,
las papas no fueron ampliamente aceptadas debido a los prejuicios que había hacia estas. Hasta finales del siglo XVI y comienzos del XVII, este tubérculo seguía apenas usándose como alimento. De ella ya habla el naturalista Johann Sigismund Elsholtz en su libro Flora Marquica, describiéndola en 1715 como Solanum tuberosum esculentum. Y en 1769 el naturalista Johann Beckmann dijera de ella, en los principios de la agricultura alemana, que esta planta con flores violetas y tubérculos oblongos blancos era de buen gusto y asequible, y que pese a que se usa aquí solo por unos años, ya es tomada a menudo. Y es que tuvo que ser, como siempre, la ciencia la encargada de abrir el camino para que este fruto dejara de ser mal visto socialmente. Las clases altas, aun siendo más cultas debido a que éstas tenían acceso a una educación, fueron al principio menos propensas a su cultivo y uso. Después de todo, estos no pasaban por la escasez alimenticia del pueblo común, ¿verdad? El problema venía por parte de las clases bajas. Por culpa del clasismo estamentario, provocado por estas clases altas, en convivencia con el clero, estas eran mayoritariamente supersticiosas e ignorantes. Todo pasaba por el clero, y en esa época, aún en pañales en cuanto a ciencia se refiere, el estudio y análisis de todo alimento que llegaba de América debía pasar por los huertos botánicos que el clero poseía. Fue el mundo académico quien dio el primer paso en promocionar su uso. Por una parte, en 1662, la Royal Society recomendó el cultivo del tubérculo al gobierno y la nación inglesa, pero esta recomendación cayó en saco roto. Gracias a las hambrunas provocadas por las guerras revolucionarias, el gobierno inglés comenzó a alentar oficialmente su cultivo, porque pues, obviamente sabemos que la papa se da con mucha facilidad y tiene un alto nivel de vitaminas, ¿verdad? Con lo cual pues, se suplen muchas veces en las hambrunas la falta de un alimento. En 1795, la Junta de Agricultura de Inglaterra publicó un panfleto titulado Consejos sobre la cultura y el uso de las papas, imagínense, a cual le siguió la publicación de recetas en The Times y otras publicaciones similares a favor de esta. Por otra parte, la experiencia de un agrónomo, naturalista, nutricionista e higienista francés llamado Antoine-Augustin Parmentier, mientras permanecía cautivo en Prusia durante la Guerra de los 7 Años, la Guerra de los 7 Años fue de 1756 a 1763. Hizo que al probarla, la papa, y analizarla, fuera por una Francia hambrienta difundiendo sus propiedades e incluso debido a sus contactos con la monarquía, convenciendo a un odiado Luis XVI a que éste hiciera promoción de ella. Luis XVI comenzó a lucir una flor de patata en su ojal y María Antonieta, la que perdió la cabeza, fue una flor de patata morada en su cabello, consiguiendo también que se eliminaran las restrictivas leyes que prohibían su uso como alimento. Su ingenio para convencer a una población temerosa y reticente a probar dicho alimento consiguió que éste fuera finalmente aceptado por las clases populares. El pensamiento común durante las décadas en que estuvo prohibido su cultivo y consumo, que fue entre 1748 y 1772, era un rumor producido por un miedo irracional para intentar autojustificar las supersticiones en torno a ella, que este tubérculo producía, imagínense, lepra. En 1771, la Faculté de París publicó además un documento en el que se testificaba que la patata no era dañina, sino beneficiosa. Al final, la táctica empleada por Parmentier para convencer a un populacho supersticioso y temeroso fue la psicología inversa que ya había aprendido del gobierno prusiano. Federico el Grande de Prusia, quien ya había observado que la patata podría paliar el hambre en su nación, emitió una orden en 1774 para que sus súbditos cultivaran patatas como protección contra el hambre. Ante esto, la ciudad de Colbert respondió: esas cosas no tienen olor ni sabor, ni siquiera los perros se las comerán, así que ¿para qué nos sirven?
Intentando un enfoque menos directo para alentar a sus súbditos a comenzar a plantar patatas, Federico usó la psicología inversa que más tarde emplearía Parmentier en Francia. Plantó un campo con plantas de patata y puso en él una guardia armada para proteger este campo de los ladrones, dejando cierto margen de maniobra a quien quisiera robar dicho campo. Los campesinos cercanos, naturalmente, asumieron que si eso estaba tan protegido, valdría la pena robarlo. Fue tras la popularización de la patata como alimento en Francia, lo que produjo que en el País Vasco, por ejemplo, se empezara a usar como alimento y no como algo puramente ornamentario. Durante la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814, al ver que los soldados franceses las consumían sin ningún tipo de reparos, se comenzaron a sembrar en grandes extensiones y a comerlas, incluso haciendo pan con ellas. Esto está sacado de un libro que se llama Las patatas en el País Vasco, de David Palanca Cañón. Así se llama, tampoco estoy mintiendo. ¿Conocen el dicho de el perro del hortelano? A pesar de que este alimento había llegado por el sur de España y se había exportado al resto de países europeos, fue por el norte, gracias al auge de su uso, lo que la introdujo dentro de la gastronomía española. En Rusia, durante ese mismo siglo, la Iglesia ortodoxa se resistía a los planes de Catalina la Grande para convencer a su pueblo de su consumo. «Son buenas para ti, son fáciles de plantar, no son plantas de Satanás», decía doña Catalina la Grande. Esta reina ordenó a sus súbditos que comenzaran a cultivar el tubérculo, pero muchos ignoraron esta orden debido a los prejuicios generados por la Iglesia ortodoxa. ¿Cuál era, pues, la respuesta religiosa y el argumento principal que esgrimía la Iglesia? Eso lo vamos a averiguar ustedes y yo juntos cuando regrese aquí a La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a La Fosa Escéptica y dice Pablo Jones, lo mismo te digo, mi querido amigo Alfonso, el aporte que estás haciendo a la comunidad escéptica con tu habilidad de comunicación, haciendo más simple y ameno el acceso al conocimiento. Y gracias a todos los que escuchan y participan de La Fosa en todas sus formas de comunicación. Te lo agradezco mucho, Pablo. La verdad es que cuando inicié esta Fosa Escéptica, mi objetivo era, primero, tomarlo como un hobby, porque tenía ahí una necesidad de aportar algo al aire, ¿verdad?, al que lo quisiera captar, acerca del pensamiento racional, porque yo vivo en un país, México, en donde el pensamiento mágico guía mucho de la actividad humana, y entonces yo no soy un paladín, no soy un superhéroe, no soy alguien experto, sino simplemente investigo, saco conclusiones y las expongo ante ustedes, que bien han hecho en aceptar estas cosas como también como una forma de informarnos, porque al mismo tiempo que ustedes me escuchan, yo también al momento de investigar aprendo toneladas, sobre todo, por ejemplo, esto de la patata, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un tubérculo tan humilde y tan nutritivo fuera catalogado como maldito y demoníaco por estas personas de la Iglesia Católica, ¿verdad?, que siguen haciendo de las suyas? Este es nada más un ejemplo, pero obviamente si le rascamos, veremos cómo hay cosas ahorita que siguen siendo demoníacas. ¿Se acuerdan de lo que les platicaba de la gente que escribe con la izquierda, los zurdos? Bueno, pues eso era un castigo divino
por algo que habían hecho los papás, y yo ponía el caso de mi papá, por ejemplo, que nació zurdo, pero en la escuela lo volvieron diestro por esta cábala religiosa que decía que por eso se dice la diestra y la siniestra, ¿verdad? La mano izquierda era con la que escribía el demonio, y era mal visto socialmente que uno escribiera con la mano izquierda. Y qué bueno, ¿cuál era pues la respuesta religiosa y el argumento principal que esgrimía la iglesia contra la patata? No me lo van a creer. Decían, no está en la Biblia, por lo tanto es peligrosa. Otra oposición hacia su consumo por parte de los religiosos, como lo fue en el caso de la Iglesia Católica, era que este alimento, al nacer bajo el suelo, que era el lugar designado al diablo y todo alimento nacido en él, estaba libre de impuestos eclesiásticos, hasta que se suspendiera en 1837 el pago de los diezmos. Además estaba la oblea. Todo agricultor debía pagar a los religiosos con supuestamente 1/10 parte de sus bienes. La obligación de pagar este tributo a la iglesia se impuso con la ley de partidas de Alfonso X el Sabio allá en España, y por ende en todas las regiones conquistadas, descubiertas de España en América, ¿verdad? Bueno, en 1291 todavía no, pero después sí. En un documento eclesiástico de San Martín de Mondoñedo, fechado en 1771 a raíz de intentar cobrar diezmos sobre las plantaciones de patatas como posible alimento humano, el recaudador de turno responde al arzobispo esto: no tienen estimación, ni personas de conveniencia las gastaron para su alimento, sino para la ceba de los puercos. O sea que no la consumían, se la daban de comer a los puercos. Tras esto, el propio archivo de la Catedral de Mondoñedo se recogen diversos pleitos sobre las patatas en diversas parroquias de la diócesis en 1779, en el 88, en el 99, en 1800 y en 1802. La población por costumbre era reticente a pagar impuestos, y la iglesia, también por costumbre, insistía en cobrarlos. La influencia irlandesa, donde la patata ya era un alimento popular, en Galicia estaba teniendo más arraigo que las reticencias ocasionadas por el clero, a pesar de que éste ya estaba sacando tajada de todo alimento, incluso que llegaba de las Américas. En Zamora, por ejemplo, se introdujeron una serie de nuevos diezmos sobre las nuevas plantas, entre las cuales, por supuesto, se encontraban las patatas, bajo el argumento de que estos servían para la sustentación de los ministros del santuario, ¿verdad? Que a este tributo se le llamaban los diezmos ahí en Zamora, entre 1500 y 1840. La misma cara que tenían los cristianos católicos la tuvieron los mormones, con la historia contada por su fundador, Joseph Smith, sobre lo orgullosa que estuvo su madre por pagar diezmos por unas patatas. Vendieron y venden, por ejemplo, lo bueno que es el uso de diezmos. Dice en su libro Joseph Smith: recuerdo vivamente una circunstancia que sucedió en mi niñez. Mi madre era viuda y tenía que mantener a una familia numerosa. Una primavera, al abrir nuestro depósito de patatas, mandó a sus hijos a hacer una carga con las mejores papas y las llevó a la oficina de diezmos. Habían escaseado las papas esa temporada. Yo era todavía pequeño en esa época y me tocó guiar el tiro de caballos. Cuando llegamos a la entrada de la oficina de diezmos, en el momento de descargar las patatas, uno de los secretarios dijo a mi madre: hermana Smith, es una vergüenza que usted tenga que pagar diezmos. Y reprendió a mi madre por pagar sus diezmos, llamándola de todas formas menos sabia y prudente, y dijo que habían otros que eran fuertes y aptos para trabajar, los cuales recibían su sostén de la oficina de diezmos. Mi madre se volvió a él y dijo: ¿no te da vergüenza? ¿Quieres negarme una bendición? Si no pagara mis diezmos, yo esperaría que el Señor me retuviera sus bendiciones. Pago mis diezmos, no solo porque es la ley de Dios, sino porque espero una bendición de ello. Guardando estas y otras leyes, espero prosperar y poder sostener a mi familia. Prosperó porque obedeció las leyes de Dios, tuvo lo suficiente para sostener a su familia. Nunca estuvieron tan necesitados como muchos otros. Esa viuda tenía derecho a los privilegios de la casa de Dios. No se le podía negar ninguna ordenanza porque fue obediente a las leyes de Dios.
La fuente de esto que les acabo de leer pues es el libro de la doctrina del Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? En el resto de Europa, salvando algunas excepciones en Italia, no fue hasta 1850 cuando el zar Nicolás I comenzó a hacer cumplir la orden de Catalina y que éstas empezaron a usarse mayoritariamente por las clases bajas. No piensen que el argumento usado por la Iglesia Ortodoxa era una excepción. En Escocia los religiosos emplearon el mismo argumento. De hecho, en 1728 la planta de la patata fue prohibida por estos por no aparecer en la Biblia. En 1869, el crítico de arte y teórico social John Ruskin las llamó vástago subterráneo apenas inocente de una de las tribus reservadas para el mal. Mismo pensamiento cristiano que, como recordarán, llevaban los conquistadores siglos atrás. El retraso al que nos conduce siempre la religión, implantando miedos, es vergonzoso. Y es que el ser humano ha sido educado para asumir argumentos de autoridad y la Iglesia la tenía entonces. En Estados Unidos, estas no fueron aceptadas por las clases populares hasta que recibieron un sello aristocrático de aprobación de Thomas Jefferson, el mismo presidente estadounidense que, en un intento por racionalizar la Biblia, produjo una versión eliminando todos los aspectos fantásticos de esta. Cuando le servía patatas a sus invitados a la Casa Blanca. Si por la religión hubiera sido, por su intolerancia y su reticencia innata hacia lo nuevo y el progreso, este alimento habría caído en el olvido. Fueron las necesidades y la razón quienes, por fortuna, para aquellos a quienes nos gusta, pues, por ejemplo, una buena tortilla española, el pescado con papas irlandés o un puré de papas a la francesa, convencieron a un mundo civilizado todavía ignorante para que éste consumiera la humilde pero nutritiva patata. Como ven, interesante sin duda esta historia de la papa, de la patata, que fue maldecida y tachada de demoníaca por una religión ignorante y absurda, ¿verdad? Voy a regresar de esta pequeña pausa para hablarles de otro tema, las 10 creencias más bárbaras que se encuentran en la Biblia, que queda muy bien con este tema de las papas, ¿verdad? Bueno, pues ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
ya regreso y no quiero dejar de pasar este comentario que me acaba de llegar a YouTube que dice, usted espera, el creyente con el que ya voy a dejar de argumentar porque ya me desesperó, ¿usted espera que Dios intervenga a cada momento? No, señor, usted eligió no creer, yo elegí creer, el evangelio es para el que cree, Dios no obliga. Otra cosa, entiendo su posición, no la comparto, Dios existe. Creer que la nada produce algo, por más ínfimo que sea, es absurdo, y peor aún, que del polvo cósmico haya salido un ser pensante, sí que menos. La creación da testimonio de Dios, y me cita un texto bíblico. Es imposible que esto se haya creado solo. Imagínense lo básico y primitivo del razonamiento. Es inútil tratar de convencer a alguien que ha optado por alejar la razón de su sistema cerebral, ¿verdad? Y ya lo habíamos visto en otra fosa escéptica, tratar de convencer a alguien que ha optado por abandonar la razón y creer en algo por emoción, ¿verdad? Es imposible. Emplear la razón para convencer a alguien que ha optado por la pasión para tener una base de creencias es imposible porque pues, no se puede razonar por alguien que ha decidido abandonar ese razonamiento para tener un sistema de creencias basado únicamente en la emoción. Entonces, la verdad es que es muy difícil. No sé si ustedes lo han intentado, pero es imposible que por lo menos entiendan el concepto primero. Y segundo, yo sé que es muy difícil también que estos creyentes tan fundamentalistas desechen un sistema de creencias con el cual han basado su vida, ¿verdad? Eso es increíble. Bueno, las 10 creencias más bárbaras que se encuentran en la Biblia. La Biblia es una colección de textos religiosos y escrituras sagradas para cristianos, judíos, musulmanes y otros, como ya sabemos. Es uno de los libros más influyentes que se han publicado en la historia de la humanidad y también es el libro más vendido de todos los tiempos. La Biblia cristiana consta de 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se deriva de la Biblia hebrea y fue escrito en diferentes épocas entre 1200 y 165 antes de la Era Común. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por cristianos en el siglo I de la Era Común. El Nuevo Testamento cubre en gran medida la vida y la muerte de Jesucristo y se compone de 4 evangelios escritos por sus discípulos de mayor confianza, Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Aunque sabemos, ¿verdad?, que estos evangelistas no escribieron directamente esos evangelios, sino que son adjudicados a estos señores, ¿verdad?, Marcos, Lucas, Juan y Mateo, por decisión de los mismos religiosos. Cada evangelio es una interpretación de la vida y las enseñanzas de Jesucristo en las palabras del autor. La Biblia está llena de historias, pues la verdad sí, algunas hermosas e inspiradoras, ¿verdad? Los valores que transmite son relevantes incluso después de miles de años, pero no son exclusivos de la religión, como ya vimos en alguna otra fosa escéptica. La vida y muerte milagrosa de Jesucristo pues, todavía encanta a miles de creyentes en todo el mundo. Sin embargo, la Biblia tiene algunas creencias controvertidas que han creado furiosas discusiones entre creyentes, no creyentes y eruditos bíblicos. Aquí vamos a dejar pues nada más estas 10 creencias más bárbaras documentadas en la Biblia. ¿Cómo permitir la esclavitud? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reconocen la existencia de la esclavitud como institución. El Antiguo Testamento sanciona la esclavitud y el uso de esclavos en varios casos. La gente del Antiguo Testamento se convirtió en esclava de varias formas. Según el Antiguo Testamento, se podían comprar esclavos, como se ve en el Génesis, capítulo 37, versículo 28, que dice: «Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto». La esclavitud también podría ser hereditaria, como se menciona en el Génesis. Cuando Abraham demostró su fe en Dios al circuncidarse a sí mismo, ¡ay Dios, qué dolor!, y a todos los varones de su casa, Dios se había aparecido frente a Abraham
y esta era una forma de pagarle la confianza de Dios en él. La Escritura dice así: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Ya me imagino a Dios metiéndose en esos vericuetos, de verdad, es increíble. Como Dios dice: ¿sabes qué? No me gusta que traigan ese pellejo en el pene, así es de que por favor córtaselos de inmediato. Y ahí va Abraham y dice: órale, va. Nada más un cuchillo, ¿cómo le hacemos? Vieja, tráeme el cuchillo ese filoso que acabamos de afilar ahí. No, el de la derecha, ese mero. Y ustedes váyanse encuerando. No entiendo. El apóstol Pablo nunca menciona la esclavitud como un acto inhumano. En cambio, menciona los deberes de los esclavos cristianos hacia sus amos. San Agustín creía que la esclavitud era el resultado del pecado y debía tolerarse. Pues claro, el Señor tenía cerca de 30,000 esclavos. Sin embargo, el cristianismo moderno reconoce la esclavitud como inhumana y contra la voluntad de Dios. Otra, pues la Biblia fomenta los sacrificios humanos. Jefté fue un juez que presidió Israel durante 6 años. Aparece en la Biblia en Jueces. Jefté procedía de un entorno humilde y su madre era una prostituta. Lideró a los israelitas en una batalla contra Amón. Si ganaba la guerra, juró sacrificar lo que fuera o quien fuera que saliera de su casa primero a su regreso. Finalmente, Jefté y sus tropas ganaron la guerra contra Amón. Al regresar de la batalla, ¿qué creen que fue lo primero que vio salir de su casa este señor Jefté? Fue a su hija. Esto significó que tuvo que sacrificar a su hija para cumplir su promesa. Este relato sigue siendo uno de los eventos más perturbadores de la Biblia entre los expertos bíblicos y los creyentes de la fe cristiana. Varios de estos expertos se han preguntado por qué Dios nunca intervino en este sacrificio humano. Anteriormente, un ángel había impedido que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Algunos dicen, sin embargo, que pudo haber sido un castigo por la decisión precipitada de Jefté en cuanto a los votos. De cualquier manera, esta historia del sacrificio de una hija, llevada a cabo por su propio padre, pues es una de las historias más horribles de la Biblia. Siguiendo con esta lista, sigue el acoso sexual. ¿Es el acoso sexual un castigo bíblico? En el Antiguo Testamento hay un versículo que podría interpretarse como el Señor amenazando con castigar sexualmente a las mujeres si actuaban de una manera que molestara al Señor Dios. En Isaías, capítulo 3, versículos 16 y 17 se lee: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Ándale pues. Varias versiones internacionales de la Biblia han eliminado la frase Jehová descubrirá sus vergüenzas y pues, obviamente la han reemplazado con frases menos vergonzosas como volverá calvo el cuero cabelludo. No sé qué tiene que ver. Otras interpretaciones ven la frase en el sentido de que el Señor revelaría los aspectos secretos de sus vidas. Sin embargo, ¿verdad?, es una maroma como tantas que hacen los religiosos con la Biblia para que no parezca lo que en realidad es, ¿verdad? Siguiendo con la lista, el asesinato de una pareja interracial. Otro pasaje sorprendente en el Antiguo Testamento se ve en el libro de Números, capítulo 25. Estoy diciendo esto del capítulo y los versículos porque hay quienes me han pedido que lo haga. Yo argumentaba que pues era demasiado número y que mucha gente no le importaba mucho mientras se supiera de qué pasaje de la Biblia estoy hablando, pero hay mucha gente que toma esta fosa escéptica y sigue y corrobora o comprueba lo que estoy diciendo en la misma Biblia. Así es de que estoy diciendo Números capítulo 25, versículos 6 al 13, cuando Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón,
mató a una pareja interracial con una lanza. Esto es lo que dice el pasaje, miren. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, o sea, los mató con la lanza, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciéndole: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. O sea, le dio un pasaporte para que él fuera sacerdote perpetuo por haber matado a una pareja. Según el versículo, el Señor recompensa a Finés por el asesinato con el sacerdocio perpetuo y lo alaba por mantener pura la nación. Ahora Finés creía que les estaba impidiendo llevar a una plaga a su pueblo, que ya había matado 24,000 personas. Siguiendo con la lista, destruyendo a los pecadores con la espada. En el Antiguo Testamento, ahí se muestra al Señor bíblico como alguien sin remordimientos y en busca de venganza. El Señor describe esto en Isaías capítulo 13, versículos 9 y 16, que dice así: He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de sus ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Así dice la Biblia. Algunos interpretan que el Señor está amenazando a los pecadores que son atrapados. El pasaje sugiere que las casas de los pecadores serán saqueadas, sus niños asesinados y sus esposas serán violadas. Y también va a castigar a los que trabajan en sábado. A lo largo del Antiguo Testamento, el Señor es culpable de infringir castigos graves para algunos asuntos aparentemente insignificantes. Estos castigos parecen ser de naturaleza bastante bárbara y no al mismo nivel que el pecado cometido, al menos en nuestros días. El día de reposo se considera un día santo y se conoce como el día del Señor. Estas amenazas se ven en el Éxodo, capítulo 31, versículo 15, que dice así: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Oiga, Señor Dios, no cree que es demasiado. Cállate, ya lo dije. ¿De verdad el Señor está prometiendo matar a cualquiera que trabaje en el día de reposo? Y yo teniendo juntas los sábados. Apedrear a los que adoran a otros dioses. Bueno, pues el Señor no toma a la ligera a las personas que adoran a otros dioses. En el Deuteronomio, capítulo 17, versículos 2 al 5, el Señor insta a sus seguidores a identificar a los que adoran a otros dioses y a apedrearlos hasta la muerte. Esto es lo que dice el pasaje: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto,
que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así morirán. Sin duda aporta algunos argumentos nuevos al debate sobre la pena capital, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de la ejecución por maldecir a tus padres? Pedir la ejecución de los niños que maldicen a sus padres en cualquier momento es otro ejemplo de un castigo desproporcionado impuesto por el Señor. Lo dicen en el Levítico, capítulo 20, versículo 9, que dice así: cualquiera que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esto indica claramente que cualquiera que maldiga a sus padres debe ser ejecutado. Este tipo de castigo parece duro y bárbaro, a pesar de que maldecir a tus padres todavía se considera inapropiado según los estándares actuales, ¿verdad? Y bueno, llegamos a un punto que siempre es controvertido por parte de los religiosos: la muerte a los homosexuales. Hay varios versículos en la Biblia que sugieren puntos de vista negativos contra la homosexualidad en general. Uno de estos versículos está en el Levítico, capítulo 20, versículo 13, que dice así: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Estos versículos indican que el Antiguo Testamento no necesariamente aprueba las relaciones entre personas del mismo sexo, aunque para muchos cristianos las enseñanzas de bondad y amor del Nuevo Testamento han reemplazado estos horribles castigos. Pero bueno, un libro que se contradice de esa manera, pues es un libro que en primer lugar no es inspiración divina y en segundo lugar está mal redactado. Lapidación de mujeres que no son vírgenes en su noche de bodas. Quizá la creencia más bárbara en el Antiguo Testamento de la Biblia está documentada en el Deuteronomio, capítulo 22, versículos 20 y 21, que dice así: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Estos versículos muestran la máxima barbarie y misoginia, ya que describen cómo las mujeres que no son vírgenes en el momento del matrimonio deben ser lapidadas hasta su muerte. Curiosamente parece que no se menciona lo que debería suceder con los hombres que no son vírgenes en el momento del matrimonio. Estas son solamente algunas, ¿verdad?, de las cosas más bárbaras que dice la Biblia. Seguir con esta lista sería interminable, ¿verdad?, y requeriría de mucha paciencia por parte de ustedes, que la verdad es que también vamos a hacer varios programas sobre estas barbaridades que menciona la Biblia. Ya para terminar, quiero leer algunos mensajes que dice aquí: ¿qué evidencia tiene quien hizo el comentario en YouTube? ¿Cómo sabe que fue un Dios? Maestro, acércate a YouTube, ve los comentarios que dejan. Te voy a decir en qué programa está ese comentario, porque sí es interesante, ¿verdad?, que lo veas, y que si tú tienes la curiosidad o el tiempo para contestarle, pues lo hagas. Yo no te lo recomiendo, porque la verdad es que está en el último que puse, que se llama Dios te quiere pero de rodillas. En ese capítulo de La Fosa Escéptica en YouTube están estos comentarios de un tal, lo voy a decir, Eduardo Beltrán, que la verdad es que se pone bien loco. Y todos los comentarios, acérquense y véanlos para que nada más le echen un ojo a los razonamientos y fundamentos tan primitivos y tan fáciles de contradecir que dejan en los religiosos en mi canal de YouTube. Son fantásticos. Un día a lo mejor hay que recopilar toda esta información y hacer un libro, ¿verdad? Bueno, amigos, creo que con esto concluyo la Fosa Escéptica del de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Y a la persona que dijo que también en YouTube me dejaron un mensaje que decían que yo tartamudeaba mucho. Bueno, tengo ese problema desde chavo y lo he ido solucionando bastante bien, según yo, porque hasta me he vuelto actor, comediante, y sobre todo cuando leo me cuesta un poco de trabajo, pero lo he ido solucionando
no sé si a ustedes les pasa que de repente se les amontonan las ideas en la cabeza y unas ideas atropellan a las otras por salir. Y en esa pelea, bueno, pues la lengua es la que sufre. Los argumentos de los creyentes, dice Tinta, los argumentos de los creyentes siempre será la fe. Sea fe en las religiones o en los nuevos dioses, vibrar alto, los ángeles, las piedras energéticas. Sí, la verdad es que traen un pensamiento mágico que uno dice, ¿cómo es posible que crean primero en un Dios bondadoso, milagroso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y por otro lado carguen en su mochila un cuarzo, ¿verdad? O arreglen los muebles de su casa siguiendo las indicaciones del Feng Shui y cosas así, ¿verdad? No sé. A mí esto se me hace ¿cómo le diré? Una mezcla tan extraña y tan, como que metieron tantas cosas a la licuadora y luego se tomaron ese licuado y andan ahí, con malestares estomacales de tanta porquería que se metieron. En fin, eso es tema para otro programa. Dice Pablo, la humanidad condena a la esclavitud y lucha por su superación. En la Biblia se inspira a su aceptación como algo normal. El Dios bíblico no es entonces tan sabio y benevolente, pues no. Tinta, me parece una buena idea de dar todas las señas de los pasajes bíblicos que mencionas, porque yo soy una de esas que comprueban en la Biblia lo que dices. Bueno, pues ahí está. Espero que te sirva. Luis Mora dice, buenas noches a todos, aquí escuchando La Fosa. Gracias, Luis. Dicen los fanáticos, también dice Luis, dicen los fanáticos religiosos, Dios es bondad y amor, pero si no haces lo que dice su palabra, sentirás la ira de Dios. Y luego dices algo que no me atrevo a repetir, pero sí lo leí. Dice Tinta 79, muy curiosa esta fosa escéptica, espero más cosas prohibidas por la Iglesia Católica y que hoy serían ridículas. La verdad es que sí, vamos a tratar de hacer la próxima, déjame prepararla. Y bueno, el miércoles voy a subir un videíto, les voy a decir cuál es. Déjenme sacarlo. Ahí al canal para que se interesen. ¿Dónde está? Para subir. Aquí está el folder. El programa se llama La religión es un deporte extremo. Y me da mucha risa, pero sí es cierto. La realidad es un deporte extremo. Y no estoy hablando solamente de la religión católica. La religión en general es un deporte extremo. Si quieren saber por qué estoy diciendo esto, pues acérquense al canal de YouTube el próximo miércoles para que se enteren. Y está interesante. Y luego para el viernes estoy preparando uno que se llama Cosas que solo hace un creyente. Eso lo vamos a ver el viernes en el canal de YouTube. También está muy interesante. Y una recopilación que hice de datos curiosísimos acerca de la religión, de la religión católica en especial, pero de todas las religiones en general. Saludos desde Cancún, mi estimado licenciado. Saludos a todos, señores. Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo de la Peña, como saben, es mi primo y tiene el defecto de que vive en Cancún. Entonces, un saludo para esa tierra, esa hermosísima parte de la República Mexicana. Ya me voy, sígansela pasando bien. Nos vemos el próximo domingo aquí en el podcast y miércoles y viernes en el canal de YouTube. Los que no se han suscrito, los que no se han integrado al canal, al grupo de Facebook, háganlo, está muy interesante. Y bueno, en Telegram la discusión es más seria, más profunda, más acá, y se comparte un montón de material, libros en formato digital, que muy bien vale la pena. Así es de que acérquense ahí al canal de Telegram de La Fosa Escéptica. Se busca así en Telegram, ¿verdad? La Fosa Escéptica. Y nos estamos viendo, como les dije, el próximo domingo. Pásensela bien, les mando un abrazo. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.